Listo. Hola chicos, muy buenos días. Darles la bienvenida a la semana número 5 por asesoría por pares en el curso de histología. Soy Yari Cañari y en esta oportunidad voy a presentar el tema de tejido nervioso y órganos linfoideos. En esta primera porción que corresponde a tejido nervioso es importante ir conociendo, ¿no? El índice que ya les he dicho que les va a ayudar a ver ya el tema de manera más macroscópica, o sea, ver los puntos necesarios para poder tocar e ir discriminando lo que quizás pueda venir en menos porcentaje. Y bueno, en este caso, ¿no? Tanto el índice de órgano linfoideo y nervioso es bastante corto, pero dentro de cada subtema ya trata de explayarse un poco más. En este índice vamos a ver como tal lo que es la composición de la neurona, su diferencia con las neuroglías, el proceso de la sinapsis y algunas estructuras del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Dentro de las características generales es importante ya determinar al tejido nervioso como un tipo de tejido especializado. A diferencia de otros tejidos que hemos ido conociendo, ¿no? A lo largo de esta ruta, por ejemplo, al ver tejido epitelial que provenía de tres tipos de origen, ¿no? El endodermo, el mesodermo, el ectodermo. Al tejido conectivo, que lo veíamos ya con su diferencia, al igual que el tejido muscular. Este va a tener, ¿no? Como origen embrionario solamente la porción ectodérmica. Y es, ¿no? Algo que lo va a compartir con lo que es sistema tegumentario. ¿Por qué debe ser ectodérmico? Ya les dije, bueno, más o menos de manera general, que la parte externa, ¿no? De estas tres capas que se van a ir formando a nivel del embrión, la capa externa, que es el ectodermo, va a corresponder sobre todo a lo que viene a ser sistema nervioso central y sobre todo lo que es piel. Entonces, tómenlo en cuenta y más o menos así vamos a ir viendo cómo va variando su origen. Entonces, como les dije, es un tejido súper especializado, va a tener la función de recibir estímulos, interpretar estas señales y emitir una respuesta adecuada. Dentro de lo que viene a ser ya sus componentes, vamos a encontrar a la porción de las neuronas y así como las neuroglías que dentro de ellas también tienen una clasificación importante, pues estas van a pesar de que no tengan ¿no? directamente la función de recibir el impulso nervioso o de recibir ese intercambio de información, apoyan a la neurona, ya sea en sostén, ¿no? Ya sea, por ejemplo, para hacerlo, como una forma de aislante para lo que es el estímulo. Vamos a ver a los oligodendrocitos, también a las células de Schwann, ¿no? Cada una de ellas dos depende, esta es la elaboración de mielina, ya, pero en diferentes sistemas, o sea periférico o sea lo que viene a ser el central. A los astrocitos, ¿no? Apoyando de manera en el sostén y algunas otras, ¿no? Que favorecen lo que viene a ser la defensa para que estas neuronas no se vean, ¿no? Involucradas o afectando lo que tienen como función. La neurona es como tal ya esa unidad funcional y estructural de todo el sistema nervioso. Alrededor de 10 millones de células van a ir, ¿no? Formándose a lo largo de nuestra vida y son tan importantes porque van a ir trabajando con sustancias como vienen a ser los neurotransmisores, ya sea acetilcolina, ya sea dopamina, todos aquellos neurotransmisores que van a hacer, ¿no? Que la neurona se excite o se inhiba, dependiendo al tipo de neurotransmisor. Por eso trabajan bastante en lo que es este tipo de sistema, si no me equivoco, químico. Y hay otro, ¿no? Eléctrico, que son dos tipos de señalización que vamos a verlo más adelante también. Estas neuronas, ¿no? Como tal, no pueden dividirse, es decir, pueden, claro, ¿no? Formar nuevas entre ellas cuando todavía tenemos al feto, ¿no? En formación, pero cuando ya una persona ya es adulta, es casi difícil recuperar estas neuronas. Por eso, el de ahí que recomiendan, ¿no? A los niños que quizás juegan a los trampolines, ¿no? Con mayor recurrencia, van perdiendo estas neuronas debido a los golpes que se pueda tener. Entonces, es bastante importante, ¿no? Que se tenga esto en cuenta para evitar la pérdida de neuronas. La estructura general de esta neurona va a estar compuesta por tres: soma, dendritas y axón. Pero esto es lo que siempre hemos ido conociendo, ¿no? O sea, desde el colegio hemos conocido estas tres porciones.
Pero si hablamos ya quizás a un nivel un poquito mayor, ¿no? En complejidad, vendríamos a hablar de tres porciones, ya no tres elementos. Y estas porciones los vamos a entender mejor con este gráfico en general, que viene a tener la porción receptora, que es la porción receptora, aquella que va a recibir en primera instancia lo que viene a ser la señal, compuesta por las dendritas y compuesta por el soma. Entonces, las dendritas, ¿no? Son esas prolongaciones que se encuentran alrededor de, se podría decir, la cabeza de la neurona, por eso vendría a ser su cabecita, y el soma, ¿no? O sea, primero dendritas, recibe la señal, llega hasta el soma, y en el soma termina esta porción receptora. La porción conductora, que es la segunda porción, ya va a estar compuesta por el axón, esa cola larga, ¿no? Que vemos, así como las vainas de mielina. Entonces, vemos acá, ¿no? Dentro de las vainas de mielina hay unas estructuras conocidas como nodos de Rambier. ¿Qué son estos nodos? Bueno, son esas pequeñas partes que se encuentran entre vainas de mielina. Acá, por ejemplo, tenemos una vaina, acá tenemos otra vaina y acá tenemos otra vaina. La porción que separa a esas dos vainas se llama nodo de Rambier. Y bueno, como les dije, ¿no? El axón y las vainas son las que se encargan de completar lo que viene a ser la porción conductora. Y ya para la tercera porción, la efectora, la que viene a dar, ¿no? Esa señalización final va a estar compuesta por los botones sinápticos, estas porciones que están pegadas al órgano efector. En este caso podría ser, ¿no? Una fibra muscular para poder realizar lo que es la contracción muscular. Y ya, estos son términos al igual que tejido muscular, ¿se acuerdan que hablábamos, ¿no? Del sarcolema, del sarcoplasma. Dentro de tejido nervioso también hay sinónimos que utilizan para poder nombrar a su estructura. En este caso encontramos el citoplasma que rodea al núcleo de la neurona y va a conocerse como pericarión, ¿ok? Pericarión o carioplasma. Entonces, no se asusten si ven, ¿no? Estos términos ya en su examen, solamente son los sinónimos. Entonces, busquen, ¿no? Su, algunas letras, como viene a ser empezando por C, y cuando asocien a plasma, ya eso es definitivamente algo del sistema nervioso, siendo su citoplasma, ¿no? El citoesqueleto va a estar formado por, ya necesitamos saber, ¿no? O tenerlo ya como conocimiento general, que para que una célula tenga una buena estructura y evite ser golpeada, ¿no? O, por alguna estructura, si hay algún movimiento, debe de haber algo que lo mantenga con sostén. Y en este caso, ya no los llamamos directamente microtúbulos, filamentos, ¿no? Sino ya algo más especial conocido como neurotúbulos y neurofilamentos. Son lo mismo, solo que cambian de nombre para llamarlo de mejor manera. Van a poseer granulaciones, y estos son conocidos como corpúsculos de Niels. Acá los vemos, los cuerpos de Niels o corpúsculos, acá en color verde. ¿Y qué son, no? En realidad, cuando se les pregunte, ¿no? ¿Qué contienen los corpúsculos de Niels? Van a ser ribosomas más retículo endoplasmático rugoso. Esa es la clave, ese es el combo, ¿no? Que ustedes deben de conocer. Y poseen el cono axónico, ¿no? O es la zona también que no posee organelas como tal, pues va a contener lo que viene a ser el centro organizador de microtúbulos o también hematoco. Es decir, esta porción final, que ya no termina para lo que es la porción conductora o da inicio a la porción conductora, es como si agarraría, ¿no? La cabeza de la neurona y jalaría un extremo. Al jalar este extremo, voy a evitar como que jalar, ¿no? Algunas organelas y solamente jalo como que, se puede decir, la membrana. Jalo una porción de la membrana con un poco de contenido citoplasmático y formo el cono axónico. Es de ahí, ¿no? Que no tiene organelas, porque todos han quedado hacia un lado, ¿no? Hacia la cabeza. Y a partir de ahí empieza, ¿no? Su configuración con lo que viene a ser añadirles vainas de mielina, la formación de los nódulos de Rambier, y ya termina siendo lo que viene a ser el axón. Y un datito, ¿no? Acá, donde se me mencionó,
bueno, ya en este último bloque de neurofisio, mencionaron que es el cono axónico donde se potencia lo que viene a ser el impulso nervioso. Listo. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, vamos a ir conociendo lo que vienen a ser las dendritas, ya como tal con cada una de sus especializaciones, ya que no solamente es mencionarlas así, ¿no? Como prolongaciones o evaginaciones. No, ya que tienen, ¿no? Un importante contacto con otras neuronas. Vamos a ir viéndolas de esta manera. Tenemos, ¿no? El cuerpo de la neurona, no sé si se observa mejor acá, el cuerpo de la neurona y las dendritas, ¿no? Estas prolongaciones. Pero, Tuire, ¿por qué señalas, ¿no? Con azul unas pequeñas espinas que se encuentran, ¿no? Acá se ven muy grandes, unas pequeñas espinas que se proyectan de la dendrita. Bueno, estas espinas, ¿no? O gémulas, que tienen, ¿no? Otro nombre, van a ayudar a justamente favorecer lo que es la plasticidad neuronal, un mejor contacto con o sea, estas espinitas se juntan con las espinitas de otra neurona. Entonces acá, ya sí. Estas espinitas se conectan y favorecen, ¿no? Una mejor o mayor interacción. Y va a ayudar, ¿no? Bastante justamente a lo que viene a ser el proceso de la sinapsis. Pero, ¿qué son en realidad si se les consultara, ¿no? Como estructura, son membrana plasmática más filamentos de actina. ¿Por qué actina? Porque favorece el movimiento. Listo. Así como también tiene actina, necesitamos que estas dendritas, ya a nivel general, posean bastantes mitocondrias y corpúsculos de Nils, ¿no? Porque recuerdan, ¿no? Que tiene esta porción para poder guardar lo que viene a ser retículo endoplasmático rugoso y los ribosomas. Bien. El axón también es otra porción bastante importante por las estructuras que mantiene, como viene a ser, ¿no? Su proyección, lo que lo rodea, y estructuras pequeñas o proteínas que van a ir favoreciendo el movimiento de señales o de algún tipo de nutriente. Y eso lo vamos a ver en esta lámina, pero antes de eso también es importante conocer los sinónimos que esta presenta. Aunque no lo crean, estos términos se vuelven a consultar en lo que viene a ser la porción de neuroanatomía. Y fácil de acá se sacaron 3 preguntas, como el tema de qué era el sinónimo, ¿no? De axoplasma. Recuerden, plasma ya les da a conocer que es un citoplasma. ¿De dónde? Bueno, va a depender de la primera letra. Axón, axoplasma. Luego se encuentra el axolema, que es la membrana celular. Y esto, como les digo, el axón es esa prolongación que va a realizar, ¿no? La porción de transmitir el mensaje desde el soma hasta el botón terminal. Y su origen, o donde inicia exactamente el axón, es el cono axónico. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede en este segmento? Acá se mantiene o se potencia el potencial de acción o la señal que está viajando, ¿no? Y su función principal viene a ser, ¿no? El transporte axónico de ciertas estructuras y el impulso nervioso. Entonces, dentro de este axón, que solamente a veces se le asocia con lo que es la mielina o la vaina de mielina, dentro de ella vamos a encontrar a los microtúbulos, porque recuerden, la función principal de los microtúbulos era el transporte, ¿no? Transporte de proteínas, ¿no? Transporte de estructuras o de proteínas, ¿no? Entonces, no sé si han visto por ahí un video donde hay como que el microtúbulo, ¿no? Bien grande, y hay como hombrecitos se parecen hombrecitos, con patitas que están jalando con la cabeza algunas organelas, ya sea una mitocondria, una vesícula, y van avanzando, ¿no? Y le ponen ese meme. Ya, ese movimiento se realiza acá, dentro del axón. ¿Y qué sucede? Bueno, vamos a tener 2 tipos de dirección, el anterógrado y el retrógrado. El anterógrado es un movimiento que van a realizar lo que vienen a ser las cinesinas, a ver, las cinesinas, acá ven un hombrecito, desde la porción del soma hacia la porción terminal. Entonces, para que ésta se pueda mover es necesario que tenga ATP.
Entonces va a moverse en esa dirección. Por otro lado, la porción retrógrada es como si diríamos porción de negativa hacia positiva, y el retrógrado iría de positivo a negativo. Entonces, negativo a positivo y positivo a negativo. El retrógrado viene a ser ese movimiento inverso, es decir, desde lo que es la terminal axónica hacia el soma. Y quienes trabajan normalmente acá son las dinerinas. Sí me gustaría que lo tomen en cuenta porque a estos dos sí se les pregunta bastante para que puedan identificarlo, ¿no? ¿Quién trabaja en qué tipo de movimiento? Listo. Otra porción más que podría brindarles es, como les digo, una comunicación bidireccional y van a participar bastante lo que es como carreteras, los filamentos intermedios y los microtúbulos. Ya. Dentro de la clasificación de las neuronas también vamos a encontrar una porción conocida como clasificación por prolongaciones, por el tipo de función y también el tamaño. Me gusta esta parte, sobre todo el de tamaño, porque depende, ¿no? A estas, las que vamos a ir conociendo en los cortes histológicos para lo que es sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Entonces, estas primeras clasificaciones, que son las prolongaciones, se refiere a cómo van a estar posicionadas la porción de las dendritas junto con el axón. En este caso tenemos, ¿no?, las unipolares o monopolares, aquellas que solamente tienen una prolongación, las pseudo unipolares o pseudo monopolares, es decir, que parece que tuvieran muchas prolongaciones, pero en realidad sale de una. Y vamos a encontrar acá, ¿no? Por ejemplo, la pseudo monopolar, tenemos nuestro cuerpo, sale el axón, y se dan cuenta, a partir de un axón sale otra prolongación, una hacia arriba, otra hacia abajo. ¿Por qué pseudo? Es de falsa prolongación. Normalmente, ¿dónde encontramos estos tipos de prolongaciones? En lo que viene a ser los ganglios sensitivos. Las bipolares, es así, y así son de dos prolongaciones verdaderas. Tenemos, ¿no?, el cuerpo o soma celular y su prolongación de hacia arriba y hacia abajo. Pero esta sí ya tiene, ¿no?, presencia de un axón y una dendrita mejor detallado o mejor estructurado, porque este es como una prolongación falsa, ¿no? Y la multipolar, que ya tiene mayor cantidad de prolongaciones. Normalmente la encontramos en motoneuronas e interneuronas. Según la función, estas neuronas también se proyectan en subdivisiones como sensitivas, aquellas que van a ir llevando el estímulo del sistema nervioso central en, por ejemplo, terminaciones nerviosas de la piel. Si es que tenemos, ¿no?, contacto con frío, contacto con el calor, entre otros. Las interneuronas son aquellas que van a estar entre, o bueno, podrían ser llamadas como mediadores. Es decir, si, por ejemplo, tú quieres hablar con un amigo, pero han peleado, eh, le pides, ¿no?, ayuda a otro amigo para que sea el mediador de comunicación entre ustedes dos. A eso se le llama interneurona. Entonces, estas representan casi el 99% de neuronas porque es necesario que ayuden, ¿no?, a comunicar neuronas con otras neuronas y ayudan a procesar el estímulo nervioso. Y luego tenemos, ¿no?, lo que son las neuronas motoras. Son aquellas que, bueno, así como las sensitivas captaban, o sea, se daban cuenta de que estaba pasando algo frío, por ejemplo, o sea, tiene uno un estímulo por el ambiente frío. Las motoneuronas o las motoras van a responder lo que viene a ser a esta sensación con, por ejemplo, poniéndonos la piel de gallina. Entonces, es ya la respuesta. Por el tamaño es fácil de identificarlo. Si les hablan sobre Golgis tipo 1, van a ser aquellas neuronas que tengan un axón largo y grande. Normalmente lo tienen justamente las neuronas motoras porque necesitan alcanzar otras neuronas para que puedan asociarse de mejor manera. Dentro de estas, las más bonitas, se podría decir así, son las neuronas de Purkinje. Las van a ir viendo de acá hasta lo que viene a ser fisio, y no sé si más adelante también, pero siempre se las considera ellas como las mejores células Golgi tipo 1.
También están las piramidales, que se encuentran en corteza cerebral, y las motoras en lo que es la composición de la médula. Las Golgi tipo 2, por otro lado, son aquellas neuronas que tienen un axón más chiquito y tienen dendritas de pequeños tamaños y también de mismo tamaño, ya que las Golgi tipo 1 van a tener dendritas de diferentes botones. Pueden ser redondas, pueden ser alargadas, entre otros. ¿Dónde abunda normalmente Golgi tipo 2? En la granulosa. Tómenlo en cuenta en corteza cerebral. La vamos a volver a ver. Entonces, acá un dibujito para que no quede solo como idea. Las Purkinje tienen mayor prolongación con lo que viene a ser su axón. Y acá aparece, ¿no? Justamente la Golgi tipo 2 más chiquita, parecen granulaciones. Bueno, tienen forma de granulación, pero parecen puntitos, ¿no? Acumulados entre sí. Esto, ¿qué más? Unipolar, ya, acá. Cuando a veces, no sé si todavía se mantiene en su PPT, cuando se menciona acerca de la forma de estas unipolares, pseudo unipolares, bipolares y multipolares, también se les asocia una forma. Y la coloco acá. A la unipolar normalmente se le conoce por su forma ovoidea, a la pseudo unipolar por su forma globular, y lo que viene a ser la bipolar, en forma fusiforme, son más alargaditas, fusiforme, y la multipolar no tiene una forma delimitada, por eso se le llama de forma irregular. Ya, bien. La regeneración nerviosa es algo que a través de los años se ha ido buscando, ¿no? Mejorar, llegar a que estas células madre que tenemos, ¿no? Como ancestros de toda la gama de células que maneja nuestro organismo, lleguen, ¿no? A especializarse y generar, ¿no? Lo que viene a ser neuronas. Porque les dije, ¿no? Las neuronas son justamente células que no se recuperan. Se quedan ahí, ¿no? En stand-by y a lo largo de los años se van perdiendo. Pero, ¿qué pasa? Estos últimos estudios, ¿no? Que se les coloca en la PPT, han ido buscando formas o estrategias para que se pueda nuevamente generar. ¿Y qué han utilizado? Han utilizado algunas sustancias como segundos mensajeros, como el AMP cíclico, bueno, estas terminaciones de NGF, ¿cómo se llama? Segundo mensajero NT3 y el segundo mensajero GDNF. En sus siglas, en inglés, no es importante conocerlas todavía, solamente se menciona como un punto que puede, ¿no? La posibilidad de que mediante células madre se pueda generar, ¿no? Bueno, un nuevo grupo de neuronas, a pesar de que ya se hayan perdido. Las lesiones neuronales van a depender según el tipo de estructura que se lesione. En este caso traje lo que es la lesión a nivel del cuerpo de la neurona, a nivel del nervio, a nivel de la placa y a nivel de la raíz. Entonces, vamos a ir viendo a nivel del cuerpo, ¿no? O sea, si por ejemplo se hace una lesión a nivel del soma, pues ese cuerpo, se hace una lesión acá en el soma, van a dañarse lo que vienen a ser sus fasciculaciones, o sea, sus dendritas, y van a evitar tener, ¿no? Ese mayor contacto o comunicación con otras neuronas. Enfermedades conocidas, ¿no? A nivel del daño del cuerpo, vendría a ser la aparición del polio y también de esa enfermedad que apareció en un famoso, el ELA, si no me equivoco era Steve Hawking, que lamentablemente no, joven se le diagnosticó y había sido ya un daño neuronal. El ELA, si no me equivoco, es esclerosis lateral amionostrófica, que hace, ¿no? Que poco a poco el cuerpo vaya perdiendo comunicación y prácticamente simplemente a través de una silla de ruedas realices, ¿no? Como Hawking hizo su comunicación a través de computadora con las personas. Pero ya no tienes control sobre tu cuerpo. A nivel del nervio, o sea, en este caso a nivel del axón, por ejemplo, si se dañara, por ejemplo, las vainas de mielina, se podría, ¿no? En este caso, presentar la desmielinización y se presenta en enfermedades como viene a ser el síndrome de Guillain-Barré y también lo que es la lumbociática. Lumbociática. A nivel de la placa, ya por ejemplo lo que viene a ser
la conexión, bueno, si hago mi proyección, en los botones terminales con lo que es el órgano eferente o el órgano receptor, tendríamos un daño periférico y las enfermedades que podrían suceder o síndromes como el síndrome del túnel carpiano, así como también la parálisis facial. ¿Listo? Y ya el último daño que viene a ser a nivel de lo que es a nivel de la raíz, vamos a encontrar generación de dolor intenso. Listo. De eso, la presión, ya. Por parte de las neuroglías, que ya son un componente importante aparte de las neuronas, o sea, ya les dije neurona, todo lo que viene a ser estímulo y comunicación. Las neuroglías van a facilitar lo que viene a ser el sostén, la defensa, las conexiones que tengan con otras neuronas, pero de manera más especializada. Y en este caso vamos a ir encontrando a las neuroglías presentes en el sistema nervioso central y las glías en el sistema nervioso periférico. Dentro de la central vamos a encontrar a tres grupos: el glicoepitelio ependimario, la macroglía y la microglía. Pero dentro de las macroglías encontramos a dos también bastante importantes, dos clases, que son los astrocitos y los oligodendrocitos. ¿Qué tipo de origen tienen? Los dos, ectodermal. Y sobre todo la función que asocia a cada uno de ellas es que a nivel del sistema nervioso central, el que me genera las vainas de mielina son los oligodendrocitos. En cambio, cuando hablo de sistema nervioso periférico, acá ya para asociarlo, los que me realizan esto son las células de Schwann. Listo. Tomando en cuenta eso, vemos ya la subclasificación de los astrocitos. Pueden haber astrocitos fibrilares, protoplasmáticos y mixtos. ¿De qué se encargan estos astrocitos? De formar la barrera hematoencefálica. Las fibrilares, los tipo fibrilar, van a tener prolongaciones más largas, van a ser un poquito más delgadas, ¿no? Y vamos a encontrar, por ejemplo, ya para las protoplasmáticas, a estas prolongaciones más diferentes, siendo de una composición más gruesa, y van a estar en lo que se vendría a decir contacto con la vía madre. Esta es una capa, ¿no?, de la barrera hematoencefálica, que la vamos a ir viendo también en otra lámina más adelante. Los oligodendrocitos, para variar, ¿no?, forman vaina de mielina y están sobre todo rodeados por diferentes axones. O bueno, rodea a los axones para que formen, ¿no?, en este caso, como una forma de aislante y tengan, ¿no?, esa composición de vaina de mielina, nodo Rambier, vaina de mielina, nodo de Rambier. La microglía, por otro lado, es la que va a ayudar, ¿no?, en este caso, a hacer la defensa o el policía dentro del sistema nervioso central, ya que actúa en lo que es la inflamación y también si hay algún tipo de daño neuronal. A diferencia de estas dos principales, los astrocitos y oligodendrocitos, esta tiene un origen mesodermal. Ya para la porción de glías del sistema nervioso periférico, encontramos a los anfineurogliocitos, que van a encontrarse a nivel de los ganglios, y las células de Schwann, ¿no?, que vendrían a ser un tipo de lemnocitos, así como también, ¿no?, los neumocitos terminales, que se encuentran ya en la última porción acompañando lo que viene a ser a los botones terminales, y se inicia, ¿no?, su intercambio de señal. La sinapsis, ¿no?, ya es ese proceso importante que es necesario que conozcamos, es necesario que ustedes lo tengan ya como conocimiento general para que tengan, ¿no?, un entender mejor de lo que viene a ser ya a nivel fisiológico, ya el uso, ¿no?, de algunos términos un poquito más especiales. Entonces, mencionando acá esta porción, sinapsis es para ustedes la unión entre dos neuronas, o ya sea una neurona y un músculo efector o un órgano efector, porque permite lo que viene a ser la transmisión, el intercambio y el procesamiento de la información. Va a haber sinapsis según
su morfología, según el mecanismo de conducción y según la velocidad de conducción. He ahí, ¿no? De esta última porción que va a diferenciarse mucho en las actividades que queremos realizar durante el día. Según su morfología, vamos a encontrar 4 tipos y por el nombre pueden ir ustedes sacándolo. O sea, por ejemplo, esta que viene a ser la axodendrítica es aquella que tiene, ¿no? Comunicación entre un axón y la dendrita de otra neurona. La axosomática entre el axón de una neurona y el soma o el cuerpo de otra neurona. Y la axoaxónica solamente entre axones, que están 2 axones, en una sinapsis. Las axoespinosas, que es el axón, con lo que viene a ser la dendrita, pero su espina, ¿no? Acá la sinapsis. Listo. Por mecanismo de conducción, como les dije, tenemos 2, la sinapsis química y la sinapsis eléctrica. La química es más la clásica, ¿no? Porque es la que tiene interacción con lo que vienen a ser los neurotransmisores, ya sea acetilcolina, dopa, o dopamina, ¿no? Entre otros. Y en cambio, la sinapsis eléctrica, al ser, ¿no? Una comunicación mucho más me fui un rato. ¿Se llegó a escuchar? ¿O dónde me quedé? Consultita. Ibas a decir sinapsis, creo. Ya. Entonces, acá vamos a sinapsis eléctrica. Acá esto sí me escucharon. Porque me apareció la desconexión en red. Bien, me dicen química que sí, ¿no? Ya. Sinapsis eléctrica es, ¿no? En este caso ya una diferencia en cuanto a la comunicación entre 2 neuronas. Si acá, por ejemplo, no trabajaban los neurotransmisores, esta va a ser una comunicación mucho más directa. En este caso, influenciada bastante por los tipos de unión gap. Estas uniones gap, recuerdan, ¿no? Formada por conexones, que eran asimismo de manera individual por conexinas. 6 conexinas me formaban un conexón. Y estos conexones eran conocidos como unión gap, que permite, ¿no? Lo que es el paso de iones para de esta manera realizar funciones como, por ejemplo, esa contracción del músculo cardíaco, ¿no? En ritmo constante. La velocidad de conducción se va a diferenciar ya sea porque es simétrica o porque sea asimétrica, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? Como les dije, velocidad de conducción, en este caso, la simétrica va a estar moviéndose a 20 nanómetros a través de la hendidura sináptica y la simétrica por 30 nanómetros, o bueno, su hendidura sináptica va a estar formada por 30 nanómetros. Mientras que esta simétrica tiene, ¿no? Una activación, bueno, en este caso es bastante inhibida, o sea, se activa por inhibición, y la simétrica va a ser más de un proceso excitatorio. ¿Dónde es clásico? En este caso, por ejemplo, vamos a presentar la velocidad tipo simétrica en lo que vienen a ser, por ejemplo, las personas o los que realizan, ¿no? Fondismo o los que empiezan a correr por largas rutas, pero no aumentan en velocidad. Lo que buscan es, ¿no? Claro, correr, pero guardar energía. Por otro lado, las asimétricas van a tener, ¿no? Esa composición excitatoria y va a estar sobre todo en lo que es tipos de actividad como los que practican o los que son velocistas, ¿no? Acá sí es necesario que ellos empiecen a correr y es de ahí, ¿no? Que aumenta este tipo de velocidad de conducción para que puedan realizar ese ejercicio. Entonces, las sinapsis por vesículas, en este caso quisiéramos hablar un poco más del tipo de conducción química, hablaríamos de estas, de los neurotransmisores.
Los más conocidos y los que ustedes pueden, ¿no?, memorizar para su examen, viene a ser la principal, la acetilcolina. Dentro de las aminas, a la dopamina. Dentro de los aminoácidos, un neurotransmisor inhibitorio clásico, GABA, y excitatorio, el glutamato. Y luego ya están, ¿no?, algunos tipos de neurotransmisor polipéptido, que viene a ser la endotelina, la endorfina y la sustancia P. No neurotransmisores, ¿no?, son aquellos que, o sea, no se encargan directamente de lo que es la comunicación en sinapsis, pero sí realizan otras funciones como vienen a ser empaquetar estas vesículas que van a guardar estos neurotransmisores y que quienes hacen este trabajo son, por ejemplo, las cromograninas, que favorecen lo que es el empaquetamiento de estas vesículas para contener a los neurotransmisores. Y otros, ¿no?, que podrían, ¿no?, mencionarse, viene a ser, ¿no?, por ejemplo, la RAP3A, que es la que regula la exocitosis o la liberación de estas vesículas, y la RIM, que es la que ayuda en lo que es el proceso de aprendizaje, de memoria y la plasticidad que se realice en una sinapsis. ¿Listo? Vamos a lo que viene a ser justamente esa porción, la porción de sinapsis. Explicar su función va a ser importante porque van a ir ustedes viendo más o menos cómo es que funciona o cómo inicia y cómo termina. Vamos a tener en este caso 10 pasos. Dos de ellos creo que es ya un poquito, si tuviera acá, bueno, sí está acá la imagen. Esta es completa, listo. Entonces, ¿recuerdan que les dije que el impulso nervioso salía, ¿no?, a partir del axón? Porque acá solamente a las dendritas llegan lo que se conoce como señales. Acá en el axón se transforma a un impulso nervioso. Y este impulso nervioso ustedes lo van a conocer mejor cuando lleven lo que viene a ser potencial de acción. Pero para explicarles, ¿no?, y me entiendan más o menos por qué llega una señal de una neurona a otra neurona, traje este gráfico para que puedan entenderlo mejor. Tenemos, ¿no?, en un primer momento, lo que viene a ser a esta neurona en reposo, sin recibir ningún tipo de señal, pero cuando empieza a moverse, en este caso, la neurona se encuentra a -70 de voltaje, o sea, este -70 es un estado de reposo para la neurona. Ni se mueve ni hace nada. Pero ¿qué pasa? Cuando, en este caso, ¿no?, empieza a llegar el estímulo, primer punto. Este estímulo está en reposo. O sea, bueno, esto está en reposo, llega el estímulo y empiezan a abrirse los canales de calcio. Como el calcio es positivo, ¿no?, en este caso, vamos a utilizar el texto, este gráfico de arriba y el de acá abajo. Veamos, ¿no? Estaba llegando el impulso y en este caso, ¿qué pasa? Los canales de calcio, ¿no?, que se encuentran acá en la porción presináptica, que les había explicado un poco en lo que es tejido cardíaco, muscular, si no me equivoco. En la presináptica están, ¿no?, ingresando los iones calcio hacia adentro. Entonces, ¿qué están haciendo? Están haciendo que la membrana o lo interior de la célula se vuelva más positivo. Entonces vemos que cambia, por ejemplo, o haciéndose más positivo, va a subir a -55. Este -55 es una fase en la cual se llega al umbral. ¿Qué significa el umbral? El umbral es una meta a la cual la neurona llega para poder realizar su impulso nervioso, o sea, el intercambio. Entonces se llega al umbral y a través de otra abertura de otros canales, como viene a ser canal de sodio y potasio, se va haciendo, ¿no?, está en forma gráfica nada más. Reposo, umbral, potencial de acción, y cuando se termina ya de mandar la señal, nuevamente regresa a un estado de reposo. Y la neurona vuelve a esperar otra señal. Vería, esto es en cuanto al gráfico. Lo que a ustedes les interesa, ¿no?, por parte de esto, es conocer más o menos lo que es la acción general. Como les dije, cuando llega el impulso, se abren los canales de calcio. Estos canales de calcio van a estimular para que las vesículas que contienen cierto neurotransmisor, ya sea, por ejemplo, acetilcolina, ¿no? Por ejemplo, estas vesículas tienen acetilcolina, empiecen a moverse
y pegándose cerca, muy cerca a la membrana de la neurona presináptica, empiecen a liberar lo que vienen a ser los neurotransmisores. Entonces, a esta porción se le llama exocitosis o liberación de neurotransmisores. Listo. Una porción que también quisiera, ¿no? Agregarlos es que gracias a que, ¿no? Se facilita lo que viene a ser la salida de, o bueno, de que la vesícula se pegue a la membrana, es gracias a lo que viene a ser el complejo SNARE. Téngalo como un dato adicional. El complejo SNARE, ¿no? Es algo que o sea, es una estructura que se pega acá en la membrana presináptica y permite lo que es su interacción con la acetilcolina, o en este caso todavía la vesícula de acetilcolina, para poder liberarla, gracias al complejo SNARE. ¿Listo? Teniendo eso, ya se unen a los receptores posinápticos, los de acá, ¿no? Que tienen que recibir ese neurotransmisor. Se abren los canales iones, acá otros canales, estos canales que fueron activados, abren y permiten el ingreso de otros iones para que adentro ya de lo que es la neurona postsináptica se tenga, ¿no? Ya el intercambio de señal hacia otra neurona. Y ya dentro de de esta segunda porción, la postsináptica, ya dentro se ve la activación de segundos mensajeros, modificación de sensibilidad y neuromodulación y la terminación de la señal. Como les digo, esta porción ya del punto 8 al punto 10 es algo que lo van a ver mejor más adelante. Ya. Esta porción es nuevamente tejido nervioso, pero ya hablando acerca de la porción del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. Para esto vamos a ir viendo... Ah, Mónica. Me había olvidado, dijo que le avisáramos. Creo, ya son las 10. Ah, listo, gracias. Ya, vamos a terminar con esta porción, más o menos para ver lo que decía entrada tegumentaria. Bien, sistema nervioso central, como les dije, va a tener, ¿no? Una subclasificación, pero para eso, o para que ustedes puedan como que ubicarse, vamos a irnos primero a sistema nervioso. Hago más chiquito esto. Sistema nervioso va a dividirse en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Al sistema nervioso central se le va a entender como estructura lo que es la presencia de la médula y también lo que es el encéfalo. Al sistema nervioso periférico, este también se divide en otras dos porciones, el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Y ya, teniendo ya como que esa guía, vamos a hablar primero del sistema nervioso central, donde vamos a tener presencia del encéfalo, la médula, las meninges y los plexos coroideos. Entonces, dentro del sistema nervioso central, médula espinal, vamos a encontrar una característica importante y algo que lo diferencia. En este caso vamos a ver a la sustancia gris formando una especie de mariposa, se podría decir así, o una H cuando corto a la médula, ¿no? Recuerden, esta médula que está protegida por las vértebras, acá, perdón, eje, otra vértebra, bueno, ¿roto? Ya. Esta vértebra va a tener, ¿no? Un agujero por el cual va a pasar la médula espinal. Entonces, esta médula, al hacerle un corte transversal, voy a ver esta porción, ¿no? Para que esto se lo vean. Vemos la parte anterior y la parte posterior. Esta, esta mariposa, ¿no? O esta figura que ustedes observan es la sustancia gris. ¿Y qué vamos a encontrar en la sustancia gris? Sobre todo vamos a encontrar al neuropilo. ¿Qué es el neuropilo? Es un conjunto de células, como vienen a ser las células gliales, somas o cuerpos de las neuronas, fibras amielínicas y dendritas. Estas astas posteriores, las de atrás,
son más delgadas, por eso es que la vemos así, ¿no? Un poquito más aplastada. Y sobre todo son formadas por lo que son las neuronas integradoras, aquellas que eh, intermedian lo que es la comunicación entre una neurona y otra neurona. Por otro lado, las astas anteriores son un poquito más anchas, y ahí, ¿no? Que se ve como que alas de una mariposa, y por donde también salen los nervios motores. La sustancia blanca va a ser todo aquello que rodea a esta sustancia gris y esta va a tener, ¿no?, la presencia de lo que viene a ser fibras nerviosas mielínicas organizadas en cordones, y esta mielina va a tener lípidos y proteínas que cuando se pierden, o bueno, cuando se pierde la parte lipídica solamente va a quedar lo proteico. Dentro del centro o dentro de esta porción, esto de acá, no sé si ven como un agujerito, eso es el canal raquídeo que contiene el líquido cefalorraquídeo. El sistema también tiene lo que viene a ser el encéfalo, ¿no? Esa masa consistente que nosotros que conocemos, ¿no?, como cerebro, pero en realidad debería de llamarse encéfalo, ya que cerebro es llamarlo ya a todo lo general. El encéfalo es ya, o sea, si habláramos ya de manera detallada solamente la porción que tiene, ¿no? Bueno, lo van a entender en neuro, pero de esta parte de encéfalo sí me gustaría que ustedes presenten o reconozcan las 6 capas que presenta. Una de ellas llamada capa molecular, que utilizando este cuadro o esta imagen vamos a ir desde el nivel número 1 al nivel número 6. Entonces, ¿qué tipos de células vamos a encontrar en la capa molecular? Células horizontales y gliales. Las células horizontales y las gliales que están en color azul. La capa granulosa externa, recuerden, van a tener a unas células más estrelladas y también presencia de glías. La capa piramidal externa, porque estamos de afuera hacia adentro, presencia de neuronas piramidales y glías. La capa granulosa interna va a tener células estrelladas, glías y piramidales pequeñas. Y la capa piramidal interna, ¿no?, que ahí termina como que un nombre similar, encontramos a las piramidales grandes. Estas, ¿no?, que se ven de mejor manera. Y la capa multiforme, que es la que está pegada a la sustancia blanca. Y en este caso también tiene lo que son a las células de Martinotti. La de azulito, que está. Entonces, miren, si en médula espinal decíamos que la sustancia gris estaba al medio y la sustancia blanca hacia afuera, en este caso vamos a encontrar al encéfalo con un corte diferente. La sustancia gris va a rodear todo lo que es el encéfalo y la porción del medio, que también va a aparecer como una H más o menos, es la sustancia blanca. Esa es la diferencia, ¿no? Si es que, bueno, a mí se me preguntó esto y gracias a que la vi así, ¿no? O recordé esta figura, pude recordar qué es lo que iba adentro y qué es lo que rodeaba. La corteza cerebelosa, y he aquí, ¿no?, a las Golgi tipo 1, que eran las neuronas de Purkinje, dan, ¿no?, una también diferenciación en cuanto a las capas que esta presenta. Va a poseer la capa molecular, la capa de neuronas de Purkinje y la capa granulosa interna. ¿Qué encontramos acá? Mire, la capa molecular que parece, ¿no?, una especie de... Acá, espera, no sé por qué se corrió, ya. La capa molecular, esta de acá, así, o bueno, mejor lo coloco así, así y así. Listo. Entonces, esta capa molecular, si ustedes lo ven, tiene una estructura, o bueno, una vista de colores homogéneos. Vamos a encontrar células estrelladas o células alargadas y también presencia bastante de glías. Para esta segunda porción o esta segunda capa, encontramos como principal protagonista lo que viene a ser las células de Purkinje. Son mucho más alargadas, con proyecciones que tratan de alcanzar esta capa molecular. La capa granulosa interna, ya esta en cambio es heterogénea, tiene bastantes tipos de lo que viene a ser Golgi tipo 2, porque son
células pequeñas y sobre todo tienen contacto con la sustancia blanca. Vemos acá un corte. Como les dije, esta también presenta a la sustancia gris afuera y la sustancia blanca adentro. Es la diferencia con solamente médula espinal. Las meninges van a ser, ¿no?, las encargadas o aquellas capas que protegen y rodean al sistema nervioso central. Para poder identificarlas, traje esta laminita para que ustedes también puedan como que guiarse. La dura madre, que es esa capa externa, la que mayormente va a ir trabajando de apoyo, de soporte para el cráneo, y está conformada por tejido fibroso. Entonces, vemos acá la piel, ¿no? O sea, lo primero que es cuando lo tocas, ¿no? Piel, dentro de ella encontramos al cráneo, tejido óseo y la dura madre. Esto es tejido fibroso, es el que está en mayor contacto con el cráneo. La segunda porción viene a ser el aracnoides, es esta capa media, ¿no? En color verde, que va a permitir, ¿no?, lo que es el transporte de lo que es el líquido cefalorraquídeo, ya que tiene un espacio conocido como espacio subaracnoideo, donde pasa este líquido cefalorraquídeo. Y ya la última capa, que tiene mayor cantidad de vasos sanguíneos, es la pía madre y la que está en contacto directamente con la masa encefálica. Vemos acá a los plexos coroideos, que es también, ¿no?, algo que van a verlo de mejor manera en lo que es el curso de embriología. Es muy bonito esta parte de desarrollo embrionario. Es esta estructura la que se encarga de producir al líquido cefalorraquídeo. Si este líquido no estaría, ¿no?, dentro de esta masa encefálica, ¿no?, recubriendo, lubricando, entonces habrían algunos problemas, ¿no? Y para poder intercambiar este líquido, porque se tiene que ir mejorando nutrientes, agregando ciertos líquidos, es necesario que se reabsorban por vellosidades aracnoideas. Y estos plexos coroideos, si los vemos acá, están compuestas por, ¿recuerdan este tipo de epitelio? Es una sola capa y tiene forma cuadriculada. Si preguntáramos, ¿no?, ¿qué tipo de epitelio es esta? ¿Qué responderían, chicos? Muy simple. Un simple y cúbico. Entonces, esa es la característica de los plexos coroideos. O sea, en histología lo que nos importa es bastante la estructura y las células. Entonces, para eso está, ¿no?, acá un zoom. Encontramos el cerebelo, el cuarto ventrículo y el tercer ventrículo, que son espacios donde van a producirse el líquido cefalorraquídeo por los plexos coroideos. Si le hago un zoom, encuentro esta imagen donde están, ¿no?, formados o recubiertos por el tipo de epitelio simple cúbico. ¿Listo? Sistema nervioso periférico. Ya esta es la otra porción. Va a ser, ¿no?, lo que viene a ser todo aquel conjunto de somas. Y también por ganglios. Y dentro de sus estructuras está el ganglio sensitivo, que va en este caso a tener lo que viene a ser dos porciones. Las células de satélite, que son, por ejemplo, acá están los ganglios, ¿no? Ya. O sea, esto como tal son grupos de ganglios, pero estos ganglios, si quisiéramos no hablar un poco más ya individual, tendríamos como, en este caso, participantes a las células pseudo unipolares y las células de satélite, las que están acá, rodeando a lo que son las pseudo unipolares. ¿Qué más? Tenemos a los nervios periféricos, son un tipo de fibras nerviosas, ya sea mielínicas con presencia de mielina o amielínicas. Y pueden ser del tipo sensitivo, motor o mixto. Recuerden que tejido muscular tenía 3 capas, ¿no? Hablábamos sobre epimicio, endomicio. Ya, acá en este caso dentro de lo que es nervio periférico, para que estos se encuentren protegidos porque son los encargados de llevar justamente estas señales sensitivas, motoras o mixtas, es necesario que tengan también capas que lo recubran. En este caso, a todo ese nervio periférico
lo va a cubrir el epineurio. A las fibras, ¿no? O a los fascículos dentro de este nervio, encontramos una capa protectora, capa conectiva, perineurio. Un poquito extraño pronunciarlo, pero ahí está. Y ya directamente a lo que son las vainas de mielina, que están en este caso recubiertas por células de Schwann, recuerden, sistema nervioso periférico, lo van a cubrir las capas conocidas como endoneurio. Listo, acá hay un corte transversal, el epineuro, endoneuro y el perineuro. Si quisieran conocerlo, ¿no? Con ese nombre también. Listo. Por parte de formación de mielina, a recalcar vendría a ser quién lo fabrica en sistema nervioso central, oligodendrocitos. Y estos normalmente van a proyectarse de 50 a 40 axones. En sistema nervioso periférico son las células de Schwann. Y ¿qué más? Esta porción, acá, un dibujito que más o menos proyecta esto. Acá está el oligodendrocito. Sus proyecciones van a hacer que se envuelvan dentro del axón y de esta manera se formen lo que son las vainas de mielina. Nuevamente recordando, estas porciones que están desnudas, ¿no?, de mielina se conocen como nodos de Rambier. Ya. También, dentro de lo que es la formación de la mielina, es importante que conozcan lo que viene a ser las proteínas que favorecen, ¿no? Bueno, en este caso su formación. Para que lo tengan así como combo, ¿no? Y quizás esa parte no se entienda porque hay como que varias proteínas, ¿no? Para que una mielina se forme, en este caso es necesario tener ciertas proteínas. Y para esto, primero, no sé si es esta porción. Ya, listo. Mejor así. Para la formación de mielina vamos a encontrar, ¿no?, aquellas que son mielínicas, o sea, neuronas mielínicas y amielínicas. Amielínicas. Ya, ¿qué sucede? Las mielínicas tienen, ¿no? O se les conoce por tener un impulso mucho más rápido, más constante, y la preferible, ¿no?, para lo que vienen a ser los impulsos nerviosos. ¿Gracias a qué? Por la presencia de estas vainas de mielina. Entonces, si lanzaran, ¿no?, la pregunta de ¿por qué es importante estas mielinas? Es porque justamente forman como aislantes. Al evitar, ¿no?, de que la señal ingrese por las dendritas y estén pasando uno por uno, o sea, saltando de un lado a otro, hacen saltos mucho más grandes con lo que vienen a ser las vainas de mielina. Entonces, cubren más áreas del axón. En cambio, aquellas neuronas, ¿no?, donde, por ejemplo, se proyecta lo que es el síndrome de Guillain-Barré, que la característica es de que estas personas no tienen mielina ya en las neuronas, sus neuronas están perdiendo esta composición, la respuesta que ellos tengan frente a estímulos va a ser mucho más lenta. Entonces, vemos, ¿no?, se va despolarizando esta membrana de la neurona, uno en uno. El de ahí, ¿no?, que es un impulso más lento, claro, es constante, pero muy lento, haciendo que las funciones nerviosas que deberíamos de tener, como hablar, el de masticar, el de caminar, sea bastante lento. Entonces, acá, por ejemplo, de todo este texto, ¿no?, que se brinda acá como detalle, que gracias a proteínas como la proteína 0, la proteína proteolipídica y la proteína básica de la mielina, se llega a formar mielina en cada una de estas estructuras. Pero acá lo importante que se va a consultar es qué tipo de estas tres proteínas trabajan para la formación de mielina en el sistema nervioso central o sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central se encuentra la suma de la PLP, que es la proteína proteolipídica, más la MBP, que es la proteína básica de la mielina. Por otro lado, el sistema nervioso periférico va a tener la suma de la MPZ, que recuerdan era la proteína 0 de la mielina, más la MBP, que es la proteína básica de la mielina.
Entonces, esto sí, sería bueno que se lo lleven. Esto era una explicación más o menos de lo que era el síndrome de Guillain-Barré. Y ya estaríamos pasando a esta de acá, que se me iba. La neurobulina es una especie de sustancia que ayuda a poder favorecer el crecimiento de más o menos cómo debe ser el tamaño del axón. Si debe ser corto, si debe ser largo. Ya. Acá tenemos, ¿no? Un poco acerca del sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso somático. Este autónomo va a estar formado por dos tipos, el simpático y el parasimpático. El simpático, recuerden o asócienlo siempre a respuestas que sean de huida, de éxtasis o de simplemente actividades que promuevan, ¿no?, el movimiento en cantidad. Y en este caso son actividades, bueno, son funciones activas, ¿no? Para que no redunde la palabra, funciones activas, como viene a ser favorecer la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la respiración, que se activan, ¿no? Por ejemplo, justamente cuando, por ejemplo, queremos correr debido a algún peligro que puedan estar detectando nuestro organismo. Para el simpático, parasimpático, es ya aquella respuesta de relajación. Toda actividad que sea, ¿no?, de relajación o inactivación, lo realiza este sistema. Y normalmente es conocido como el inhibidor de todas estas actividades. Si la simpática favorecía lo que viene a ser, por ejemplo, ir al baño, ¿no?, realizar la defecación, la parasimpática ayuda a relajar estos músculos o el esfínter anal también para que se promueva, ¿no?, una relajación en el baño y uno pueda realizar sus necesidades correctamente. Si en el simpático la frecuencia cardíaca aumentaba, ¿no?, por estar corriendo frente a un estímulo, el parasimpático lo relaja y te mantiene en homeostasia, que viene a ser el equilibrio del organismo. Por otro lado, los neurotransmisores comunes o más importantes dentro de estos dos sistemas es para el parasimpático la acetilcolina y para el simpático la noradrenalina. Y ya el sistema nervioso somático, solo como comentario, trabaja con una neurona de la médula. Tenemos acá, ¿no?, por ejemplo, el somático eferente, que es ya la salida, por ejemplo, de la señal. Tenemos el asta anterior y el asta posterior. Asta posterior, asta anterior. Por la asta anterior se va hasta lo que viene a ser un ganglio, por ejemplo, y me da respuesta del movimiento del dedo, ¿no? O sea, un músculo del dedo. La automática, o sea, esta es la motora y esta es la automática. En la automática es ya una respuesta de intermediario con ganglios paravertebrales. Sale la respuesta por el asta anterior, llega a la médula y da, ¿no?, como respuesta, ya sea, por ejemplo, la secreción de glándulas o justamente alguna interacción con los vasos sanguíneos. Y ya estas serían las terminaciones nerviosas que en este caso, las que sí me gustaría que lo aprendan, ¿no?, son estas 4, porque tienen, ¿no?, una función en específica. En este caso encontramos al corpúsculo de Meissner, que va a favorecer lo que es la interacción o la captación del estímulo del tacto. El Vater-Pacini, que es presión, pueden asociarlo la P a presión. El corpúsculo de Ruffini son mecanorreceptores, o sea, movimiento o algo que estemos tocando, ¿no?, con los dedos directamente. El corpúsculo de Krauss, que permite lo que es la sensación del frío. Y a Krauss, por ejemplo, lo recordaba hay un muñequito que en Navidad se le conoce como el Grinch, más o menos. No sé por qué lo recordaba. O sea, tipo le cambiamos el nombre y le pusimos Krauss para que tenga, ¿no?, esta relación con el frío o por el tema de la Navidad y el invierno, algo así. Pero más o menos así para poder evitar, ¿no?, confundirlos en cuanto al nombre
y la función que tenía. El corpúsculo de Golgi o Masson es también afín a lo que viene a ser la tensión. Este es un extra que se agregó, creo que en su teoría. El corpúsculo de Golgi-Manson, favorece o capta lo que es la sensación de tensión. Vamos a verlo un poquito mejor estas terminaciones nerviosas, lo que ya es sistema tegumentario, pero para que puedan llevárselo, ¿no? Coloque esa imagen. Y nos encontramos con lo que viene a ser la segunda porción de esta clase, que son órganos linfoides. Y como tal es importante también conocer su índice, ¿no? En este caso encontramos a las células inmunitarias, aquellas que se van a ir clasificando ya sean primarias o secundarias, el ganglio linfático, el timo, el vaso y estructuras como el tejido linfoide asociado a mucosa e intestinos o por sus siglas el MALT y el GALT. Estos 4 órganos importantes van a ir viéndonos su clasificación por el tipo de célula que presenten, por el tipo de tejido que presenten y también porque hay una característica que los diferencia uno de otro. Ya. Antes de pasar con esta porción, chicos, ¿alguna consulta, alguna duda? ¿Continuamos? ¿El audio está correcto? ¿Me pasan la voz también, por favor? Ya, listo. Gracias, Adriel. Gracias, Mónica. Profesora, usted Sí. había dicho que eran fusiformes, la unipolar, creo, y la bipolar. No noté las dos primeras de su forma. Usted dijo una era ovoidea, creo. Ah, ya. ¿Te refieres a dónde está? ¿Esta? Su forma. Clasificación por Ajá, prolongación. ajá. Allá, Ya. ahí. Ok, esto solamente es la forma de la célula, se podría decir así. Por ejemplo, si es una pseudo unipolar, o sea, una falsa prolongación, le ponen el globular porque puede ser, ¿no? Que el cuerpo o el soma esté en forma de bolita, forma de un globo. Por otro lado, si fuera ovoidea, esta sí es no tan circular como la globular, sino más parece como que algo alargado, como un frijolito, el soma y sus prolongaciones. El bipolar fusiforme porque puede ser un soma un poquito más alargado, como por ejemplo habíamos mencionado, ¿no? Algunas Golgi. Y la multipolar, que puede ser, ¿no? Esa neurona simple que conocemos, ¿no? Algo así en esta, la tradicional, con sus prolongaciones. Esto de irregular, fusiforme, ovoide y globular solo es la forma del soma. Listo. ¿Se entendió? Sí, profesora, gracias. Listo. ¿Me van avisando así si hay alguna consultita? Esta porción de órganos linfoideos es muy bonito si ya van a ir viendo el curso de inmunología, pues te van explicando por qué es que una célula, ya sea una célula dendrítica, una célula como el macrófago, directamente reconocen, a pesar de que no tengan ojos, a células que estén ingresando, ¿no? Sea un parásito, sea una bacteria, alguna célula tumoral o cancerígena y lo detecto, o sea, no tiene ojos, pero tiene señalizaciones o tiene células que le secretan una sustancia y lo utilizan como un caminito para que estas células del sistema inmune detecten, ¿no? Lo extraño dentro del organismo. Pero por parte de histología, lo que les va a ayudar bastante es reconocer si es que son tipo primario, son tipo secundario, si tienen cápsula o no tienen cápsula, para que lo entiendan mejor este curso. Asócienlo, guarden estos datitos que les va a ayudar más adelante. Las células inmunitarias van a dividirse en lo que vienen a ser 2 importantes grupos, los linfocitos y células accesorias que van a tener, ¿no?, una función también específica, pero dentro de los linfocitos encontramos a los B, que miren, tanto B y T van a tener su origen en la médula ósea, pero recuerden que estas células son solamente linfocitos vírgenes. ¿Qué son linfocitos vírgenes? O bueno, para que mejor no se confundan con vírgenes, porque tiene un significado. O sea, los linfocitos vírgenes son que no han tocado
todavía algún tipo de antígeno que haya ingresado al organismo. Entonces, los linfocitos, vamos a ponerle acá un nombre, linfocitos inmaduros, o sea, linfocitos bebé, se podría decir así, que se están creando, ¿no?, en la médula ósea, van a madurar completamente para poder ya trabajar en el sistema inmune, en este caso la B, en la médula ósea. Y los linfocitos T de timo, un órgano también, un órgano linfoideo, ¿no? Y dentro de los linfocitos T vamos a encontrar una especialización mucho más grande, que son los T colaboradores o también T reguladores, que son como los policías al ver si es que, por ejemplo, una célula que se estaba creando en el timo, ¿no? Un linfocito T que quedó inmaduro, ¿no? Y en este caso, bueno, acá les voy a contar un poquito del curso. Ya. Hay células T o linfocitos T que tienen que sí o sí cumplir dos requisitos. Una cosa es que, bueno, borro esto, ya, para que se lo lleven, ¿no? Y tengan como datito. El linfocito T tiene que tener dos características importantes para ser una célula sana o sea, propia, ¿no? Propia de nuestro organismo. El primer punto es de que ésta no debe reconocer a nuestras propias células del cuerpo, células propias. Debido a que si reconociera, por ejemplo, o no sé, un hepatocito, o sea, una célula del hígado, o reconoce una célula epitelial, o sea, lo propio, que es nuestro, entonces podría hacernos daño debido a que podría generar enfermedades autoinmunes. O sea, empezaría a destruir a nuestras propias células del cuerpo. Y dos, es que sepa reconocer cualquier tipo de antígeno que esté ingresando a nuestro organismo. Entonces, estas T reguladoras son tipos de células linfocito o son tipos de linfocitos que van a ir viendo, ¿no? O patrullando dentro del timo para ver si se están creando correctamente estos linfocitos con estas dos características. Si por el contrario, ¿no? Ven, por ejemplo, que sale un linfocito claro reconociendo estructuras ajenas, por ejemplo, una bacteria, un virus, un parásito, va a estar chequeando, ¿no? O sea, cumple con esta función, correcto. Pero cumple con esta primera función, o sea, no reconoce lo propio. Si es que reconoce, esta T reguladora lanza como una señal y dice, no, no, esta célula, este linfocito está mal, mátenlo. Y lo matan, ¿no? Porque no podemos tener estos tipos de linfocitos dentro de nuestro organismo. Y luego encontramos a los T litolíticos o citolíticos o citotóxicos. Citotóxicos. ¿Ya? Que es otro nombre que también tienen estos linfocitos. Estos, su principal función viene a ser matar, en otras palabras. Encuentran una, no sé, por ejemplo, un germen o un polen, un pedazo de polen, que para nosotros podría ser una alergia, ¿no? Más adelante, si es que ésta se mantiene en el cuerpo. El citolítico o citotóxico encuentra este polen, lo come y lo elimina. O sea, lo engulle y lo elimina. Algo que también comparten, ¿no?, las células accesorias como los macrófagos, que son derivados de los monocitos, las células dendríticas, que son también derivados de monocitos, y las células dendríticas foliculares que derivan de los ganglios linfáticos. Entonces, vamos viendo esta clasificación que viene a ser lo que es su órgano linfoideo primario y su órgano linfoideo secundario. Recuerden que estos órganos van a favorecer, ¿no?, lo que viene a ser la presencia de un sistema linfático adecuado, con un equilibrio, ¿no?, de estas células y lo que puede ingresar del medio externo hacia nuestro organismo. Por eso es importante tomar en cuenta cada una de sus funciones. Como les dije, el primario va a ser compuesto por la médula ósea y el timo. Los secundarios o los ganglios linfáticos, miren acá ya estoy diciendo ya órganos específicos, ganglios linfáticos, el vaso, los adenoides, amígdalas y placas de Peyer. Por otro lado, hay otra clasificación que se les da en su teoría y son los órganos linfoideos encapsulados y los no encapsulados. Aquí les tenemos en los encapsulados a los ganglios linfáticos, al vaso y al timo. En los no encapsulados, las placas de Peyer
el apéndice cecal y la amígdala palatina. Entonces, el primer órgano que vamos a ir conociendo es el ganglio linfático, que tiene como estructura, y es importante que acá empiecen a reconocer algunas cositas que va a carecer, por ejemplo, el vaso o va a carecer lo que viene a ser el timo. En este caso, el ganglio linfático va a presentarse como pequeñas estructuras en forma de órganos arriñonados, o sea, su formita clásica va a ser formas de riñón que en este caso tienen la función de lo que viene a ser limpiar la linfa. La linfa es aquel líquido, acá voy a colocar acá, el ganglio linfático se encarga de limpiar la linfa. ¿Y qué es la linfa? La linfa es toda aquella sustancia que se haya podido eliminar por una célula, ¿no? Esta célula clásica, tiene su núcleo, tiene sus organelas y tiene citoplasma. A veces cuando estas células no mueren porque ya ha pasado su tiempo de vida, van a liberar contenido. Las organelas, por ejemplo, pueden servir para formar otras estructuras y a través de unas células, como vienen a ser, por ejemplo, los macrófagos, la engullen y la desaparecen. Pero quedan, ¿no? Algunos nutrientes, ¿vale? Lapsus, de esta célula que ha muerto, ¿no? O ha hecho apoptosis, quedan nutrientes, queda un poco de citoplasma. El citoplasma como tal era líquido, ¿no? Entonces, estas cositas que están circulando, por ejemplo, en el torrente sanguíneo, son las que van a conformar la linfa. O sea, la linfa es prácticamente el que recoge todos los desechos que pueda haber dejado en la sangre, ¿no? En el torrente sanguíneo. Es como el camión recolector. Listo. Entonces, teniendo más o menos esos puntos o esas ideas, ya podemos ver la estructura del ganglio linfático. Este va a presentar una corteza, una paracorteza y una médula. En la corteza vamos a encontrar pequeñas estructuras o pequeñas manchas conocidas como folículos linfoideos, tanto sean primarios o secundarios. Vamos a explicar esto en la siguiente lámina, qué es primario y qué es secundario. La paracorteza es una región timodependiente, que significa que hay gran presencia de timocitos o células o linfocitos T. Vamos a también encontrar a las vénulas, un tipo de, no irrigación, pero, o sea, son las que transportan lo que viene a ser la linfa, o bueno, en este caso, en estas vénulas endoteliales, se realiza la limpia de esta linfa. Entonces, para que ustedes puedan ver más o menos a qué me estoy refiriendo, encontramos, ¿no? La parte más externa por la corteza, y en este caso vamos a encontrar a la corteza externa. Y estas manchas que vemos acá, ¿no? De color amarillo, son los folículos linfoideos, ya sea primario o secundario. Encontramos la paracorteza, que vendría a ser, bueno, acá no está tan señalado, pero vendría a ser la porción que está todavía dentro o bueno, en contacto con la corteza. Y ya la parte media, esta parte blanca, ¿no? Acá, la parte blanca, que va a tener, ¿no? Presencia de, por ejemplo, cordones medulares. También lo vamos a detallar un poco mejor. Acá está, por ejemplo, cápsula. Está también lo que viene a ser la corteza profunda, la corteza superficial. Y acá un mejor dibujito de esa porción. Ya. Pero acá, hablando de la médula, lo que sí van a ir ustedes diferenciando es esta presencia de cordones medulares, senos medulares y la porción subcapsular trabecular medular. ¿Qué significa? Esta corteza que está formada por lo que viene a ser tejido conectivo va a realizar unas especies de, se podría decir, invaginaciones que van a dividir, ¿no? En este caso, trabéculas y porciones como paredes que hacen, ¿no? Que cada una de las porciones de los folículos linfoideos tengan un espacio. Entonces vamos a ir viendo a los cordones medulares, los senos medulares
Y en este caso también su porción que ayuda al ingreso de la linfa dentro de estos ganglios a las vías aferentes y eferentes. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos, ¿no? Esta porción arterial venosa que ayuda a lo que viene a ser la limpia de la linfa que se está recolectando. Y encontramos, ¿no? La porción del vaso eferente y la porción aferente que debería estar por acá. Entonces, si nos sale por acácito. Drácula. Ya, aquí está. Caso linfático aferente. O sea, ingresa por un lado y va a ir saliendo por la otra porción, eferente. Entrada y salida. Listo. Las funciones, ¿no?, principales de, en este caso, el ganglio, vendría a ser justamente, como les dije, la filtración de la linfa, producción de linfocitos, por eso que tiene esta timodependientes, región timodependiente, y producción de inmunoglobulinas. Y aquí está. Este es el ganglio linfático, pero con sus estructuras más puntuales. El nódulo linfático o folículo linfoideo o linfoide es esa estructura que va a permitir al ganglio linfático cumplir su función. Y vamos a encontrar dos tipos de folículo, el folículo primario y el secundario. ¿Quiénes lo tienen el primario? Aquellos niños que no han tenido contacto, o sea, bueno, los bebitos que no han tenido contacto con ningún tipo de antígeno, algún tipo de alérgeno, o no han sido simplemente expuestos al ambiente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede acá? Estos niños van a tener a estos folículos o esas manchas amarillas que estaba colocando acá en un principio, con gran presencia de lo que viene a ser linfocitos B maduros, pero con una menor cantidad de la TCD4. ¿Qué es la TCD4? Es un receptor que tiene el linfocito para poder capturar algún antígeno o reconocerlo. Entonces, este receptor TCD4 está en menor cantidad justamente porque el linfocito B está maduro. O sea, claro, acá hay un linfocito B maduro, pero hay linfocitos T. Estos TCD4 pertenecen a los linfocitos T. Estos linfocitos T no tienen este receptor, entonces, porque no están todavía expuestos, no se han como que activado. Entonces, el linfoide primario o el folículo linfoide primario es aquel que está todavía inactivo frente a alguna exposición. Listo. El folículo linfoideo secundario o reactivo o activo ya es el que empieza a realizar, ¿no?, la comunicación entre el antígeno y el anticuerpo, ¿no? Para eso va a darle ya una respuesta a este antígeno, que es que necesita la ayuda de macrófagos o células dendríticas. También dentro de esta porción del folículo secundario se van a presentar. Pero ¿dónde se encuentran, no? O sea, exactamente, ya que su teoría menciona que este folículo linfoide secundario va a presentar dos porciones, el centro germinativo y la cubierta. Como es germinativo, es necesario que en esta porción haya bastante mitosis para el intercambio de células y también para que tenga, ¿no?, presencia de otras como son los macrófagos o células dendríticas que apoyen a lo que es la limpia de esta linfa que puede estar ingresando con alguna, se puede decir con algún desecho, ¿no? O algún resto de parásito o de algo nocivo. Y la cubierta, o también conocida como manto, es donde va a ser un mejor lugar para los linfocitos B, que son los que van a ir como que capturando, tomando foto de lo que está sucediendo para darle esta señal a los linfocitos T. Y los linfocitos T, ya a través de su subclasificación, que son los linfocitos T citotóxicos, puedan matar lo que haya podido ingresar al organismo. Entonces, ¿qué sucede también en esta cubierta? Viene a suceder la desdiferenciación plástica, es decir, se va a estimular lo que es la generación de los receptores TCD4. Así también se favorece lo que viene a ser la presencia de células de memoria, es decir, aquellas células que ya tienen como recuerdo haber sido atacadas quizás por algún parásito. Entonces, cuando en una segunda vez la persona se infecta por el mismo parásito, por tener estas células de memoria, ya tiene una respuesta más rápida.
y también la presencia de células plasmáticas que van a tener producción de anticuerpos específicos. Entonces, para que no se olviden tampoco, el anticuerpo es todo lo que nosotros fabricamos y el antígeno es todo lo que viene del exterior. Y para que lo vean mejor, aquí está, ¿no? Teníamos a nuestro ganglio linfático con su cubierta, su paracorteza y la médula. En la corteza vamos a encontrar, ¿no? Justamente a estos folículos linfoideos. Y si hacemos más zoom a esa porción, vamos a encontrar el centro germinativo con presencia de células dendríticas. Y también vamos a encontrar lo que viene a ser la zona del manto, donde tenemos, ¿no? Lo que viene a ser la diferenciación blástica. Como les dije, el ganglio linfático tiene que trabajar con vasos linfáticos, o sea, aquellas estructuras por las cuales se ingrese y salga la linfa. El vaso linfático aferente es la que trae la linfa con todos los desechos que uno quiere eliminar. Llega hacia los senos medulares, o sea, hacia la porción medular del ganglio, y a través de células que acompañan, como vienen a ser los macrófagos o las dendríticas, se limpia esta linfa. Y ya por el vaso linfático eferente sale la linfa con mayor cantidad de células que necesite para quizás limpiar algo, pero fuera ya del ganglio. Entonces vemos acá, ¿no? Entrada de lo que viene a ser, acá está la cápsula, vaso linfático aferente, el ingreso, y también los vasos linfáticos eferentes, que permiten ya la salida de la linfa limpia. Ok, ¿qué tenemos en las vénulas de endotelio alto? Bueno, a través de estas porciones vamos a encontrar lo que viene a ser la mayor cantidad de linfocitos T y B dispuestos para poder ir trabajando. Y dentro de esta porción del endotelio alto, también vamos a encontrar, ¿no? Bastante presencia de este tipo de endotelio en las placas de Peyer y en la corteza tímica. ¿Por qué tienen que estar en la corteza tímica? Justamente para seguir produciendo o madurando a los timocitos. Listo. Esta porción cortical y está. Vamos a lo que viene a ser timo por características propias de este órgano que con el tiempo se va perdiendo, o sea, cuando somos más pequeños, este timo está en constante función. Pero ¿qué pasa? Cuando se llega a los 10 años, esta función empieza a involucionar y se empieza a perder lo que viene a ser, por ejemplo, la presencia de los linfocitos T. ¿Cuánto pesa? De 40 a 50 gramos, o sea, es bien pequeño y va a tener sobre todo la presencia o la división de lóbulos y lobulillos. Ven, acá ya tenemos ya otra palabra clave, lóbulos y lobulillos con lo que es presencia de timo. Vemos acá, ¿no? Están presente el timo, acá como que pegado hacia la tráquea y acá, con los que también se asocia es con la tiroides, ¿no? Más arribita y la paratiroides. Son como las agujitas que están en este. Pero no se confundan, la tiroides y el timo no son lo mismo ni tampoco tienen la misma ubicación. Si se dan cuenta, tiroides está más hacia arribita, ¿no? Como pegándose ya hacia lo que viene a ser, bueno, está antes de la ramificación o bifurcación de lo que es la tráquea, y el timo está encima, un poquito más encima de lo que es esta bifurcación. La estructura como tal ya no es solamente de 3, o sea, como lo era este ganglio, sino solamente se divide en corteza y en médula. Como van a formarse, ¿no?, estos lóbulos y lobulillos, es necesario que la corteza también sea tejido conectivo. Y este tejido conectivo, al invaginarse, me va a formar estos lóbulos. Y más adentro, si desea, hacerme pequeños lobulillos. Y la porción más clarita, acá en color morado un poco más claro, ¿no?, más rosa, encontramos a la médula. Entonces, funciones del timo,
como dije, esta espera a los linfocitos T inmaduros para poder completar su característica o su evolución. También se encarga de lo que es la producción de hormonas y sobre todo trabaja con células epiteliales dentro de la médula como la timosina, la timulina, la timopoyectina y el factor humoral tímico. Todas estas con función para poder enfrentar lo que viene a ser la entrada de antígenos. El síndrome de DiGeorge es una enfermedad que justamente tiene la presencia del timo atrofiado. Es decir, si no hay un timo, entonces no hay formación de linfocitos T. Y si no hay linfocitos T, no podemos matar lo que esté ingresando como anticuerpo. Bien, para hablar un poquito mejor sobre el timo y sobre su corteza, es necesario hacerle un zoom a esta lámina histológica. En la corteza es necesario ustedes que conozcan sobre todo la presencia de capilares sanguíneos continuos, la presencia de los timocitos. Recuerden, la corteza es el lugar donde hay mayor cantidad de timocitos y algunos factores de expresión, como vienen a ser células epiteliales que favorecen, ¿no? Recuerden, las células epiteliales tenían esa función, ¿no? De hepatatice, protección, adhesión. Entonces, células epiteliales en la corteza de tipo 1, tipo 2 y tipo 3 para mantener la estructura de la corteza. Y la presencia también de macrófagos. La médula va a tener este pequeño rozón, que yo lo recordé así, como una pequeña rosa, que es conocida como el corpúsculo de Hassall. ¿Qué va a tener el corpúsculo de Hassall? Bueno, va a tener lo que viene a ser interleuquina 4, interleuquina 7, que trabaja con lo que es el sistema inmune, y también la linfopoyetina estromal, que también tiene función con lo que es el sistema inmune para optimizarlo. Y también sobre todo esto, capilares sanguíneos fenestrados. Entonces, tenemos eso por acá. Y bueno, otra cosa más que podría quizás mencionarles es que se puede queratinizar. O sea, puede tener, ¿no? Justamente por la presencia de epitelio, la posibilidad, ¿no? De tener lo que es la queratina para favorecer la estructura también. Entonces, vemos acá un corte en forma de pastel, si podríamos decirlo así. O sea, hacemos un corte transversal, tendríamos un pedazo de timo, pero si le hago un corte en forma de pastel, tendría estas tres porciones. Tendría la corteza, la médula y la cápsula, ¿no? Que por eso también se le dice que es un órgano capsular, del tipo capsular. En la corteza encontramos, como les dije, a todo lo que son los timocitos, presencia gran variedad de timocitos. Y en la presencia de la médula encontramos ya el corpúsculo de Hassall y células epiteliales reticulares que ayudan a mantener su estructura. El vaso ya es otro órgano también bastante importante, ¿no? En el cual es conocido como el último lugar donde se degradan o ya tienen como última fase de vida a los hematíes, ¿no? O glóbulos rojos. Características del vaso es que presentan, en peso 150 y se ubica en el hipocondrio izquierdo. Se ubicaban, ¿no? Los 9 segmentos del abdomen. Este se va a encontrar en el hipocondrio izquierdo. Así, si yo miro, esto es como si yo estaría mirando hacia adelante, el vaso se encontraría acá para su ubicación, ¿no? Entonces tiene una ubicación parte abdominal, pero también retroperitoneal. Van a conocer también al peritoneo, que es una especie de capa o una faja que envuelve órganos, también en anato. Entonces, para que puedan ubicarse y lo vean de mejor manera al vaso en esa porción. Y esta también va a estar rodeada por cápsulas de tejido conectivo que se van a llegar a imaginar, o sea, nuevamente acá tenemos la cápsula y me da una invaginación que es conocida como trabécula. Acá ya no se forman lóbulos o lobulillos, sino que se conocen como trabéculas. Su estructura, en cambio, ya no va a estar conformada por corteza, médula, sino que va a presentar pulpa esplénica, ya sea del tipo blanca, del tipo rojo y una zona marginal. Esta pulpa blanca va a estar, ¿no? favorecida por lo que viene a ser
la presencia de la arteriola folicular o arteria central. También tenemos folículos linfoides secundarios, que significa que sean secundarios, que están activados. Y la vaina linfática periarterioral. La pulpa roja, como principal, van a encontrar a estos dos, cordones y senos. Si quieren saber un poco más de nombre, cordones de Virchow y senos esplénicos. Sinónimos que pueden tomar es cordón esplénico y seno venoso. Ya la zona marginal, o sea, esa porción que está, ¿no? Al margen de esta pulpa, tiene presencia de lo que viene a ser los linfocitos, importante sistema inmune, plasmáticas, macrófagos, células dendrítica y los senos marginales. Recuerden, senos esplénicos, zona roja, y senos marginales, zona marginal. Entonces acá vemos, ¿no? Otra imagencita. Tenemos la pulpa blanca, la pulpa blanca y la pulpa roja, lo que rodea. Entonces, para hablar de pulpa blanca es necesario que veamos, ¿no? Justamente la presencia de, primero, los folículos. Son folículos linfoides que van a estar rodeados por arteriolas centrales. Miren acá, esto. A través de esa trabécula, recuerdan esa invaginación de tejido conectivo, va a aparecer una arteria trabecular que mande, ¿no? Por ejemplo, lo que es el ingreso de la sangre con los glóbulos rojos que ya se quieran eliminar. Entonces pasa por este sistema. Por ejemplo, si en este caso quiere eliminarse eso, pasa por este sistema y ya no sale por acá, solamente sale la sangre limpia de hematíes viejos. Pero si habláramos, ¿no? De quizás la presencia de alguna bacteria o algún antígeno que esté ingresando, entre el antígeno, por ejemplo, está circulando por el vaso, es captada e ingresada a este sistema de la arteria trabecular. O la arteria, bueno, acá ya este círculo es arteria o arteriola central. Arteria trabecular, la que se encuentra todavía en la trabécula, pasa por este sistema, arteriola central, y en ese camino, ¿no? El antígeno viene a ser reconocido por lo que son los macrófagos, dendritas o inmunoglobulinas que apoyan en su eliminación. Termina esta ruta y se sale, ¿no? Por la misma trabécula, pero ya a través de lo que viene a ser la arteria nuevamente trabecular. Pero este es el sistema, ¿no? Que se puede presentar ahí. Entonces tiene lo que viene a ser folículos linfoideos, la arteriola central, rodeada por vaina linfática periarteriolar, y sitios de activación para los linfocitos que estén buscando, ¿no? Eliminar alguna sustancia que haya podido ingresar. La pulpa roja, ¿no? Es esta otra porción que va a tener como característica a los senos y cordones de Virchow. Los senos van a ser, en este caso, formado por, recuerden esto siempre, células endoteliales. O sea, senos esplénicos, grupo de células endoteliales, y cordones de Virchow, conjunto de lo que vienen a ser vasos. Senos esplénicos, células endoteliales, miren, en este caso, rodeadas por lámina basal, discontinua. ¿Por qué discontinua? Porque va a permitir el ingreso de sustancias para poder realizar el intercambio, la limpieza. Son permeables, es decir, justamente como les dije, pasan células sanguíneas hacia el cordón, o sea, en este caso, si quisiéramos dibujarlo, no, casito, miren acá, presten atención, cordón esplénico y sinusoide esplénico. El sinusoide va a tener esta forma característica, forma globular, y el cordón esplénico es lo que está apoyando, ¿no? Acá, por ejemplo, no está bien. Ya, acá hay otro. Si se observa, ya. Entonces, ¿cómo sucede esto? Como los senos esplénicos tienen esa posibilidad de tener una membrana fenestrada o discontinua, permite el ingreso de las células sanguíneas que se quieran, ¿no? eliminar, y como son permeables, también dejan pasar las células sanguíneas hacia los cordones, o sea, hacia el otro extremo.
porque están discontinuos. Y por otro, los cordones de Virchow, ya donde están los vasos, ¿no? También la presencia de estas células inmunitarias como es linfocito B, los macrófagos y reticulares, permiten lo que viene a ser la limpieza ya de los anticuerpos que hayan podido ingresar. Esta es la circulación esplénica, o sea, eh, lo que sucede, ¿no? En lo que viene a ser el cordón de Virchow, porque esto es célula blanca, bueno, pulpa blanca, pulpa roja, ya hablamos de esto. Y bueno, esta circulación esplénica es lo que va a favorecer, ¿no? Lo que es la limpieza de bueno, de este tejido sanguíneo que está ingresando. Entonces, ¿dónde inicia? Eso es lo que me interesa que conozcan. ¿Dónde inicia esta circulación esplénica? Primero, del tronco celíaco. ¿Cómo lo van a conocer este tronco celíaco? Está en el abdomen, es una arteria grande y va a tener, ¿no?, sus salidas a través de algunas arterias. Entonces, todo inicia en la recolección de las sustancias en el tronco celíaco. Luego, el tronco celíaco me va a dar una rama conocida como arteria esplénica. Esta arteria esplénica se conecta con otra que es conocida como arteria trabecular. O sea, si es trabecular y está entrando más o menos por las trabéculas que se fueron formando, pasa hacia la arteriola central, como les dije, ¿no? Hacia la circulación. Luego encuentra la arteria peniciliar, las arteriolas envainadas, que son similares a los capilares, o sea, son las arterias más delgaditas, ya dentro del vaso, y estas carecen de músculo liso. Ya que, bueno, como se sabe, el tejido muscular liso es el que favorece la contracción. Entonces, como no hay contracción, lo que va a ayudarlo, ¿no?, a poder moverse o a mover lo que está pasando por estas arteriolas son los macrófagos que van a ayudarnos a remover células viejas y algunas otras partículas de la sangre. Entonces, vemos acá, por ejemplo, que todo nace, ¿no?, a través del tronco celíaco, se da su ingreso, pasa por la arteria trabecular y miren, acá está. Los folículos están justamente unidos a estas arterias para detectar, ¿no?, y dejar salir a sus células del sistema inmune para ir limpiando la sangre. Sigue avanzando, ya entramos a lo que es a la arteria central y algunos de esos desechos pueden escaparse por las arterias peniciliares y ¿cómo se llama? Conectarse ya a los cordones esplénicos. Estos cordones esplénicos terminan al final uniéndose con los senos venosos y de esta manera limpiando lo que es la sangre que haya podido ingresar al vaso. Funciones principales o funciones más conocidas del vaso es justamente la filtración de la sangre, producción también de linfocitos T y destrucción de hematíes viejos. Y esto quizás que les pueda venir, ¿no?, en embrión. Junto al hígado, en vida uterina, o sea, en vida del útero todavía, cuando el feto está chiquito, son los mayores órganos hematopoyéticos o aquellos que van a mantener lo que es la regulación de sangre. Y ya como esta es la última porción, tejido linfoide asociado a mucosas, conocido también por sus siglas MALT o TLAM. En este caso encontramos, por ejemplo, a lo que son las amígdalas. Estas amígdalas van a tener, recuerden, esto es lo importante, en cuanto al tipo de epitelio, van a ser politelio estratificado, no queratinizado. O sea, no tiene presencia de células epiteliales muertas, ¿no?, que habíamos dicho que habían perdido su núcleo, habían perdido su forma. También vamos a tener por debajo de esto a los folículos linfoides. Ya explicamos por qué son importantes, ya que presenta gran cantidad de células inmunes. O tómenlo también para que se recuerden, folículo linfoide como el almacén o pequeñas bolsitas que tienen células del sistema inmune. Células del sistema inmune. ¿Listo? Tenemos como tipos las amígdalas linguales, que están, ¿no?, en la parte de la boca, y las faringes, que también ayudan a ver, ¿no?, si es que a través de este tracto ha ingresado algo extraño. Los BALT o los tejidos linfoideos asociados a los bronquios también son importantes, porque acá, por ejemplo,
estas placas, ¿no? Que ven, son, ¿qué cosa? Folículos que ayudan justamente a poder mantener el sistema respiratorio limpio, ¿no? O en este caso, su propia mucosa esté limpia de cualquier antígeno. Y el tejido linfoide asociado a lo que es el intestino o GALT tiene una estructura similar a la esta. Bueno, esta figura como tal es del intestino, pero para los bronquios, al hacer un corte transversal también es similar. Por eso lo coloco, porque igual dentro de los dos encontramos a los centros germinativos o folículos que tienen, ¿no? A las células inmunes. Esta porción, ¿no? de tejido asociado al intestino o GALT va a tener la presencia de apéndice secal, o bueno, va a estar presente en el apéndice secal y en las placas de Peyer. Las placas de Peyer la vamos a ver bastante en lo que viene a ser sistema digestivo, y el apéndice secal es sobre todo el que está, ¿no? No sé si han visto cuando entren a anatomía, tiene acá como una especie de colita. Yo le digo la colita de rata, que ayuda, ¿no? A que justamente algunos microorganismos que se siguen moviendo por los intestinos todavía sean detectados por este apéndice secal al tener lo que es el GALT, y de esta manera se pueda matar, ¿no? A los microorganismos que hayan podido escapar de las células inmunes. Para poder tener, ¿no? como diferencia ya las características específicas de estos órganos linfoides, es necesario hacer una tablita de comparación. La corteza medular va a estar presente en ganglio linfático, o sea, es tejido conectivo, y también va a estar presente en el timo, tanto corteza como médula. En el vaso no vamos a encontrarlo. Los nódulos linfoides se encuentran en ganglio linfático y en el vaso. En el timo no lo encontramos. Los cordones o senos en ganglio linfático los encontramos, en vaso también, y el timo no presenta estos cordones. Pero la estructura característica y lo que se deben de llevar sí o sí de esta tabla es que ganglio linfático va a presentar nódulos corticales, el vaso a su arteriola folicular y el timo a ese rozón, ¿no? que decíamos, conocido como corpúsculo de Hazard. Ya una figurita para clasificarlo ya de manera general, al ganglio linfático con su corteza, su paracorteza y su médula, ¿no? Su centro germinativo, tanto si puede ser primario o secundario. El vaso, presencia de lo que viene a ser la pulpa blanca, pulpa roja y las trabéculas, ¿no? que se van formando, así como su arteria trabecular. Y el timo, presencia de lo que es lóbulos y lobulillos, con una división de corteza y médula. La bibliografía de esta presentación, ¿no? con cita en el libro del Gardner, el Kieserbaum y algunas revistas, como vienen a ser por parte del CEPER. Muchas gracias por esta semana número 5. Si tienen alguna consulta, pueden ir haciéndola mientras vamos deteniendo la grabación.